Cuando tenemos un diagnóstico de TDAH, normalmente es un alivio el saber qué tiene nuestro niño o nuestro adolescente o incluso el adulto con el que estamos. Sin embargo, surgen las preguntas de, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Cómo es el manejo? A continuación, entonces, vamos a hablar de eso. ¿Cómo es el manejo desde casa y cómo es el manejo desde la parte escolar para los niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Entonces, el manejo en casa se va a centrar en capacitar a los padres. ¿Capacitarlos en qué? Capacitarlos en técnicas de crianza, puesto que se espera que ellos sean la guía constante para el niño o el adolescente. Entonces, en casa podemos acompañar a nuestros niños o a nuestros adolescentes. ¿Cómo? Primero hay que ser supremamente claro con las rutinas de la casa. Hay que establecer horarios fijos, hay que establecer propósitos en los que la persona con este trastorno sepa qué es lo que se espera de ella y en qué tiempos. Debemos tener, por ejemplo, horarios establecidos que pueden ser ayudas visuales, como la que tenemos aquí atrás, un organizador de tiempos. Necesitamos acondicionar nuestro ambiente en casa de acuerdo a lo que quede a nuestro alcance. En el diseño de algún organizador como este, también puede ser dividir un poco los espacios cuando nuestro niño o el adolescente esté realizando algún trabajo en el que deba concentrarse, evitar que tenga fuentes externas que lo distraigan. También tenemos que asignar horarios, por ejemplo, para ir a dormir o para levantarse, que sean los mismos todos los días. Crear hábitos, básicamente, es lo que se busca para que ellos empiecen a autorregularse. Los padres también deben estar en continuo diálogo con los terapeutas, con los profesores, con las personas que viven en los entornos donde se mueve la persona que es afectada por este trastorno, a fin de que todos hablen el mismo idioma y sepan las aproximaciones con las que deben tratar a estas personas. En casa, por ejemplo, los padres pueden servir para lo que se denomina el modelado cognitivo. Entonces, el modelado es que yo me vuelvo la guía, ¿sí? A través del ejemplo. Es más o menos lo mismo que nosotros hacemos cuando queremos aprender a manejar el carro. Entonces nosotros contratamos a alguien que nos enseñe y ese alguien va de la mano de nosotros, va lado a lado indicándonos qué hacer y muchas veces en qué momento debemos hacer alguna acción. Ese es el modelado. Lo mismo se espera con los padres y es que a través de situaciones cotidianas el niño vaya observando esos comportamientos y los vaya interiorizando. En algunos momentos, como padres, vamos a tener que decir, no, mira, espera, en este momento no es adecuado, piensa qué puede pasar si interfieres en esta conversación en este momento, o piensa si puedes estar incomodando a alguien si te paras momentáneamente ahorita, porque muchas veces el trastorno nos impide predecir qué es lo que puede pasar a futuro a raíz de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque también hay un componente impulsivo. Entonces es ahí cuando nosotros entramos a regular a través del modelado. Otras cosas que podemos hacer, otras pautas que podemos tener es la internalización de los procesos del niño o del adolescente. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, estimulándolos a ellos a que repitan las instrucciones que yo les acabo de dar. ¿Sí? Entonces, espero un mandado, necesito que traigas manzanas, peras y pan. Entonces, ¿qué es lo que me debes traer? Manzanas, peras y pan. Si llegan a tener algún problema en el camino, también nosotros debemos estar con ellos para darles pautas de cómo afrontar esos conflictos. Entonces, son momentos de decir, bueno, ¿qué pasó? Pregúntate a ti mismo también por qué fue que sucedió esa consecuencia que tú acabas de ver. ¿Qué podrías hacer para solucionarlo? Ejecuta esa solución y luego evalúa cómo te fue. Entonces esos pasos
¿sí? Esos stop en el camino, esos pare, analice, evalúe y vuelva a ejecutar. Diariamente se tienen que practicar con los niños y con los adolescentes si queremos ver cambios conductuales. En cuanto a las pautas de crianza en sí, pues los padres pueden llegar a negociaciones con los niños, pero siempre teniendo en cuenta unas reglas establecidas y unos límites. Ambos padres siempre deben estar sincronizados en lo que se le está pidiendo al niño o al adolescente para no entrar en conflictos con las órdenes que se están dando y lo que se espera. En últimas es estructurar el ambiente para que sea algo fácil de predecir y por ello el niño vaya adaptándose a entrar en esas reglas. A nivel escolar, los profesores deben ser capacitados, al igual que el equipo que está alrededor del niño. Eso incluye a los psicólogos que están en el colegio, el profesorado en general e incluso los compañeritos de clase. Esas capacitaciones organizacionales son muy importantes para dar esas pautas o esas actividades que se deben implementar con los niños que tienen el trastorno o los adolescentes que también tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A nivel del aula, lo que se trabaja normalmente es ser muy claros con las normas de la clase. Entonces, estos niños o estos adolescentes pueden requerir tareas un poco más cortas que sus compañeros, en los cuales pueden focalizar su atención por un momento y luego relajarse. Las actividades largas y repetitivas son aquellas en las que vamos a encontrar mayor dificultad en el aula. ¿Por qué? Porque nuestro estudiante va a sentir que se desborda, que no tiene la atención, que se empieza a sentir aburrido, se puede frustrar porque no termina rápido y porque ya quiere estar haciendo otra cosa. Entonces lo ideal es generar unas tareas que sean acordes al estudiante en unos rangos de tiempo cortos, muy definidos, y que él sepa o ella sepa qué se espera al final de esa actividad, que tenga una meta. En caso de que llegue a esa meta, se le debe reforzar positivamente ese comportamiento. Esto se puede lograr no solo a través del profesorado, sino los compañeros de clase también son vitales para ese refuerzo, porque son aquellos que pueden llegar más como amigos, ¿sí? Y de los cuales reciben más atención, entonces ellos se van a sentir más a gusto. También se trabaja mucho organizar, todo lo que sean técnicas organizacionales en el aula, por decir, tener folder, ¿listo? Específico para cada una de las materias en diferentes colores que él básicamente reconoce, y todos los materiales tienen que estar siempre en esa carpeta. No se le permite al niño que tenga las cosas por fuera de ese folder, sino todo debe estar siempre ordenado al comenzar la clase, al finalizar la clase. Siempre debe ser una rutina. Acá también en el ambiente escolar se necesita establecer rutinas y pautas fijas para que ellos sepan qué deben hacer, qué se espera y qué también no se espera y que no se va a tolerar. Cuando se trabaja, por ejemplo, en escritorio, lo ideal es que tenga solamente los materiales que necesita para realizar la actividad que se va a plantear. Nada más, nada extra. Todo lo que sea extra se le debe pedir que por favor lo guarde en algún lugar donde no tenga acceso a ese material, porque esos van a ser fuentes o distractores durante la actividad que vamos a realizar. Podemos estimular mucho también la participación del estudiante en clase, obviamente respetando las normas de solo puedes hablar cuando te dé la palabra, no vas a interrumpir a tus compañeros, o sea, eso lo tienen que tener muy claro, pero ese estudiante se estimula y se motiva mucho cuando le ponemos trabajos extras, cuando lo retamos y es capaz de afrontar el reto. Son respuestas muy positivas que se tienen. De vez en cuando vamos a tener que ser un poquito flexibles en cuanto a darles espacios para que se puedan levantar de su puesto, caminar un poco, estirarse, ¿sí? Hacer un poquito de ejercicio y volver a su lugar. Con esta técnica lo que estamos haciendo es bajar un poco ese nivel de actividad y de ansiedad que se puede presentar en algunos momentos al estar completamente quieto y concentrado en la clase. Entonces les damos un espacio para que se dispersen y luego los volvemos a focalizar en la clase.
Con los estudiantes de esta condición es también muy importante que ellos aprendan a manejar el tiempo. Entonces, por esto se recomienda que en las aulas haya relojes o cronómetros que me indiquen los espacios de tiempo que yo tengo determinados para realizar algún taller, alguna tarea, cuánto tiempo tengo para un descanso. ¿Sí? Son ayudas para los estudiantes para focalizarse y estructurar el tiempo, ya que los estudiantes que tienen este tipo de trastorno normalmente no tienen habilidades muy claras de planeación del tiempo ni tampoco de la ejecución del mismo. Entonces, si nosotros queremos que realicen actividades con metas propuestas, debemos también plantearles los tiempos en los cuales deben desarrollar ese tipo de actividades. Vamos a tener también que trabajar con ellos bastante lo que es la parte de convivencia escolar. Muchas veces se presentan enfrentamientos entre los compañeros, entre sus pares, generalmente originadas porque son personas en algunos casos muy enérgicas y que viven interrumpiendo o metiéndose en las conversaciones de los demás, y eso les molesta a sus pares. Acá es donde tenemos que entrar a trabajar con el grupo para que ellos también regulen esas pautas suavemente, o sea, que puedan decirlo de una manera no agresiva hacia el estudiante y lo hagan entender que si cumple esas reglas y lo que se espera de esa interacción con sus amigos, pues no va a tener problemas y va a ser aceptado más fácil con el entorno. Eso nos ayuda también a que baje sus niveles de frustración en una clase.